juventud, idealismo y experimentación caracterizaron el germen de la Casa de la Construcción en Weimar, a la que se sumaría técnica y la formación de una filosofía de convivencia. En forma de conversatorio, 5 conocedores del fenómeno Bauhaus presentan sus puntos de vista acerca de su impacto en la enseñanza de las artes en el siglo XX y en la producción artística contemporánea. La arquitectura, la música y el diseño serán los lugares desde los cuales los invitados propondrán una mirada reflexiva y crítica en la influencia de la Bauhaus en nuestro medio académico y artístico. La dinámica que vamos a seguir es la siguiente. Cada uno de nuestros invitados va a tener un máximo de 10 minutos para poder expresarles a ustedes su punto de vista, su punto de interés respecto de este tema. Terminados la intervención de los 4 invitados, el profesor Jorge Ramírez inicia la moderación del conversatorio. Voy a exponer brevemente 2 tópicos, no están directamente relacionados, pero son muy importantes a tener en cuenta cuando se habla de lo que fue la Bauhaus para la música y la música para la Bauhaus. En primer lugar, vemos aquí el esquema digamos así, académico que diseñó Gropius sobre la formación que se impartía en la Bauhaus. Este esquema lo presento para resaltar 2 cuestiones. El primer anillo, el anillo exterior, era lo que se llamaba el curso preliminar, el Vorkurs o Vorlehre. En ese curso se trabajaba fundamentalmente con todos los materiales que tenían que ver con la creación artística, es decir, se trabajaba con los materiales a un nivel lo más general posible. Esos materiales eran la forma, y para eso se utilizaban las formas elementales, el color, en donde se utilizaban fundamentalmente los colores elementales o los colores principales, el sonido, en donde no se trabajaba estrictamente la música, sino ya veremos cuál era la orientación que se trabajaba en el sonido, el movimiento y el taller. Adicionalmente aparecen una serie de materiales distintos en el tercer anillo, como son vidrio, color, tejido, metal, madera, piedra y sonido o tono, dice ahí. Entonces, en este Vorkurs, que era por donde entraban los estudiantes, en algunas traducciones aparece como un curso propedéutico. No sé si la traducción exactamente hace al espíritu que tenía, podríamos discutir eso, pero en este curso los estudiantes tenían que trabajar con todos los materiales y con estos materiales abstractos de color, sonido, forma, movimiento. La persona que impartía estos cursos era fundamentalmente Johannes Itten, que fue quien lo diseñó. Él era una persona que tenía una visión holística muy integral de lo que debía ser la formación del futuro artista, y él implementó una metodología muy distinta a la que se implementaba en las escuelas de arte. Él no utilizaba la copia, el ejercicio de copiar las obras de la tradición pictórica clásica, por ejemplo, sino que su ejercicio se basaba en despertar en el estudiante las fuerzas creativas. Para eso él recurría a una serie de ejercicios como la meditación, como la conciencia corporal, la respiración y la asociación de colores, tonos, y diseñó un diagrama de colores que se correspondía más o menos con una categorización de cómo se debían utilizar y combinar los colores. Y la otra persona que es muy poco conocida y que es sobre quien quiero dedicar una parte de la charla era la profesora Gertrud Grunov. Gertrud Grunov era música, era graduada de música en Viena, estuvo en contacto pues con la escuela vienesa, la segunda escuela vienesa de música, digamos así, contemporánea en aquella época, que se llamaba la escuela
dodecafónica. Ella era una abanderada de la escuela dodecafónica, cuyo fundador, Arnold Schoenberg, además de haber sido su profesor y su colega, era uno de los integrantes de una organización que se llama Los Amigos de la Bauhaus, en donde también estaba, por ejemplo, Albert Einstein. Entonces Arnold Schoenberg inspiró toda una metodología de trabajo con el sonido que estaba completamente alejada de lo que podía ser un curso de apreciación musical o de acercamiento al sonido a través de la música. No eran cursos de música en la Bauhaus, no se dieron cursos de música nunca, porque la música pues estaba en el conservatorio. En la Bauhaus no se trataba de la música, sino del sonido como materia, que fue un desarrollo que luego influenció todo el desarrollo musical de la segunda posguerra. Schoenberg además había sido fundador con Kandinsky en Viena, antes de la Primera Guerra Mundial, del grupo El Jinete Azul. Blaue Reiter era un grupo de pintores, poetas, músicos que desarrollaron, en el caso de Kandinsky, la estética de la pintura abstracta y en el caso de Schoenberg, la música atonal. Entonces, pues había una relación muy estrecha entre lo que era la música moderna de aquella época, el dodecafonismo, la música de los 12 tonos, y la Bauhaus. Gertrud Grunow, adicionalmente, desarrolló este círculo cromático de 12 colores representado por esas 12 formas elementales. Y a cada uno de estos colores y a cada una de estas formas le asignó una correspondencia con la teoría de los 12 sonidos de Schoenberg. Entonces, ella lo que buscaba era hacer una unión entre color, sonido y forma. Y todos los ejercicios que ella realizaba en su curso, que era parte del curso preliminar, iban encaminados a que los estudiantes que entraban siempre por ese curso, ese era el primer curso que tenían que tomar obligatoriamente, y que no solo lo tomaban los estudiantes, eso es muy importante, lo tomaban también los profesores. Es decir, ella tuvo como alumnos a Klee, a Kandinsky, a Gropius, a los que fueron los profesores de la Bauhaus, para desarrollar esta integración entre todos estos distintos elementos de una manera que el estudiante que entraba a la Bauhaus tuviera un despertar en esta visión integral de lo que es el arte. Ella consideraba que un estudiante que no es capaz de hacer esta integración entre color, sonido, forma y movimiento, era un estudiante que no merecía pasar al siguiente nivel en la Bauhaus. Y ella era la encargada de hacer la evaluación de los estudiantes que finalmente podían entrar al siguiente ciclo, donde ya escogían en qué taller iban a trabajar. Entonces fue una persona de suma importancia que es muy desconocida, era la única mujer profesora de la Bauhaus y la única que aparece en la lista de profesores de la Bauhaus. Después hubo otras que fueron discípulas de ella, pero ella fue quien fundó todo este enfoque de integración entre color, sonido, movimiento y forma. Ella lo hacía con base en una serie de ejercicios que también estaban inspirados en la metodología de Johannes Itten, como eran la respiración, la meditación, aunque en esa época no se llamaba meditación, la conciencia corporal a través del movimiento y sobre todo el desprenderse de dos limitaciones que impedían a los estudiantes hacer esa integración entre todos estos elementos, que era la racionalidad y la conciencia. Entonces los ejercicios de ella iban enfocados a que la razón y la conciencia se colocaran en el patio trasero y dieran origen a la autoconciencia que permitía hacer la integración de todos estos elementos. Ese fue el aporte fundamental de ella a la formación artística, que como vemos es un enfoque totalmente distinto de lo que es la formación artística, porque no parte de
lo que podríamos llamar desarrollar unas competencias en el dibujo, en la música, en la forma, en fin, sino que parten de estas nociones abstractas integradas en un todo rico y muy interrelacionado, que es lo que después permite a los estudiantes hacer la expresión artística. Buenas noches. Pensaba cuando nos convocaron a este conversatorio, y como ya se ha visto al inicio, que cualquiera de las intervenciones nuestras iba a quedar necesariamente en una breve apología, de lo que fue la BAUJO como resonancia de la institución cultural quizás la más trascendente en el campo de las artes en el siglo XX. Y una apología porque la BAUJO no la podemos ver hoy en día, a los 100 años, como si fuera la experiencia y el modelo que acostumbramos a pensar de métodos y de teorías sobre la enseñanza y sobre todo de la profesionalización de las artes. La BAUJO fue, en principio, una institución cultural de vanguardia, una institución cultural de avanzada, que no solo que se valió de las artes y se valió de una intelectualidad de época muy importante para encontrar un sentido de mundo que, como sabemos, y no podemos extendernos en el contexto, tenía que ver con el periodo de guerra que se encontraba. Esa institución cultural fue oportuna. No siempre las instituciones son oportunas. Fue oportuna, fue suficiente, fue estratégica, y eso fue lo que hizo del proyecto pedagógico, que era un proyecto pedagógico totalmente transcultural, porque independientemente del peso que Europa, protagonista por la parte de Alemania y por la parte centroeuropea, participó, sino que hubo otras intervenciones en ese claustro que hizo posible que el punto de vista de ese proyecto pedagógico fuera un proyecto pedagógico de distintas miradas. De ahí que el arquitecto, el artista, y esa perspectiva que tenía la institución para la formación de un diseñador, pues tuviera, por supuesto, como premisa la formación de un hombre con sentido de su mundo y de una construcción de mundo con una verdadera responsabilidad profesional de creación y de la cultura. Allí se atravesó la filosofía, la estética, la teosofía, el ejercicio corpóreo que explicaba el profesor espiritual y un análisis teórico que hacía que con la práctica se compulsó después en una teoría sumamente de importancia. Yo quisiera referirme, para poder en estos pocos minutos, a tres axiales fundamentales que constituyeron ese programa. Tres axiales protagonistas que están, desde mi punto de vista, amparados en las figuras de Walter Gropius, en primer lugar, de Laszlo Moholy-Nagy y de Paul Klee. ¿Por qué esta escogencia y por qué ellos? Porque lo que allí se confabuló, lo que allí se puso en prueba, fue precisamente el valor de que en la pedagogía de las artes y en la construcción de mundo que se quería, había que tomar muy minucioso interés en el campo de los conceptos y de la estética. Es decir, Walter Gropius, a los 31 años,
escribió un texto que se llamó El valor de las formas constructivas industriales como pauta de estilo. Y ya aquí, en este momento, es decir, años antes de que fuera el primer director de la primera fase del Bauhaus, ya allí la forma en ese momento no era una categoría de interés en la educación y en la pedagogía de las artes, y él, junto con la filosofía del espacio, hizo posible que se entendiera que había que encontrar una manera en que las formas todas del arte, de ahí el curso de ítems que el profesor ha señoreado, diera un espíritu de época. Y para eso había que introducir el problema ético a partir de la estética en una mentalidad del nuevo artista. Ese nuevo artista que proveniera de cualquiera de las ramas del arte o de la institución que iba precisamente a producir el Bauhaus, que fue la del diseño, que hicieran posible otra connotación. En el 18, Worpius hace todavía una connotación mayor en una renovación del claustro y habla de que en el sentido práctico que tenían los talleres se tuviera en cuenta el arte como una construcción de estado popular y libre y que pudiera alcanzar absolutamente todos los estratos de la población. Entendía Gropius que el arte y la técnica no podían estar únicamente como una unidad de práctica, sino que era una teoría de la sensibilidad además. Y esa filosofía del espacio fue lo que precisamente ya en los años 20 trató de argumentar uno de los mensajes ideológicos más importantes que hubiera podido dejar Bauhaus, que fue el de concebir la creación como una manera otra de lo cotidiano del sentido de un pueblo. No era el arte, la arquitectura, el diseño, no eran parte únicamente de una élite de intelectuales, sino que el intelectual, que eran los artistas, los arquitectos y los diseñadores, tuvieran que tener presente la función social que ellos daban. Moholy-Nagy, por otra parte, fue el intelectual más orgánico del Bauhaus. Este húngaro, que fue el editor de la primera revista de vanguardia en Europa llamado MAT, y que además de ser editor y gráfico, fue el primero que publicó en el primer número de esa revista la primera traducción del español a lenguas europeas, a la inglesa, de Jorge Luis Borges. Y Jorge Luis Borges no como literato, de Jorge Luis Borges haciendo una exégesis sobre lo que significaba el proyecto Bauhaus. Moholy-Nagy tuvo la visión de ver en la pedagogía de la Bauhaus lo que se adelantaba por el desarrollo de la tecnología y la técnica con el espacio y la luz. De ahí que el tema de la fotografía, el cine y la visualidad tuvo en él un adelanto de importancia, que unido a los conceptos de síntesis y abstracción de Klee, pintor, que en este caso, junto con Kandinsky, hizo posible el taller para resolver el problema de cómo encontrar las formas y las maquetas a partir de la síntesis, cuajaron una epistemología de lo que se convirtió 15 años más tarde en lo que hoy conocemos como la teoría del diseño. Esta breve síntesis, a mi juicio, lo que quería enfatizar eran que esa figura no solo
fueron un pasar. Esa Bauhaus, cuando pasa a Chicago, a Estados Unidos, y precisamente Emmons Holly, quien dirige el Instituto de Diseño en la Illinois de Chicago, que lo que hace es transmitir un concepto de humanización del arte y de la estética que ojalá realmente hoy en día tuviéramos presente en nuestros talleres y clases. Leonardo Benévolo, en la historia de la arquitectura moderna, se pregunta si la modernidad empezó con el Palacio de Cristal en 1851 y los experimentos en concreto armado de Monnier en Francia. O, dice, también ha podido ser en las legislaciones británicas sobre el urbanismo y la ciudad industrial. O con William Morris y Ruskin en Arts and Crafts, y se decanta en su respuesta por que la modernidad comienza y se concreta en la Bauhaus. Yo creo que se comienza y se termina en Adolf Loos, pero eso es otra polémica. Las bases de la modernidad que podrían estar en Loos, viajando a América y viendo la arquitectura industrial y pragmática, llevan a la desnudez que después será característica de la Bauhaus. Pero hay sin duda en la Bauhaus, como decía Aurelio, un sentido de vanguardia, pero de vanguardia realista. Viene de fundir Gropius la Escuela de Artes Aplicados de Henri van de Velde con la Escuela de Bellas Artes y la vuelve una sola. Pero en realidad, en una exposición de 10 minutos, por lo menos habría que decir que hay 3 diferentes Bauhaus. La Bauhaus de Gropius en Weimar, que corresponde al esquema didáctico y de enseñanza que mostraba el profesor Federico. La Bauhaus de Dessau, que ya está dirigida por Gropius, pero muy pronto pasa a dirigirla Hannes Meyer, quien la desvía, dijéramos, hacia una preocupación social izquierdista que va a ser motivo para que después sea acusado por el nacionalsocialismo de una escuela bolchevique, y finalmente por Mies van der Rohe en 1930, que la expulsa inclusive estudiantes comunistas, destituyen a Meyer y crean más bien una escuela de arquitectura, le bajan mucho el tono al diseño, al curso inaugural de diseño. Lo que buscaba la Bauhaus, sobre todo la primera, la de Gropius, era la fusión de la artesanía con la industria y la tecnología, integrando todas las artes. No puede uno citar en este lapso tan breve en la aspiración del arte total de Wagner, con la ópera, el teatro, la música, el texto y el canto, pero sin duda Gropius estaba detrás de esas preocupaciones. Se trataba de volver al oficio, de integrar al artesano y el artista, de integrar la naturaleza y la mente humana, de integrar el pensamiento y la acción, no más, como decían algunos profesores aquí en la Nacional, los teóricos y los de la mano, o sea, los que diseñan, y fundir las exigencias materiales y espirituales. Los primeros profesores eran 2, era el artesano y el de la forma, pero ya los profesores que se gradúan en la Bauhaus y son profesores ya integrales, van a fundir esas dobles aspiraciones. Si yo lo analizara en términos vitruvianos, diría que en el capítulo del arte, la Venustas, la Bauhaus toma lo moderno, lo abstracto, el arte moderno. En lo social, en la Utilitas, ya no quiere la arquitectura y el diseño para el príncipe, sino para toda la sociedad. Y en la técnica, la Firmitas, por supuesto la máquina,
la industria, la producción económica. Sin duda, la Bauhaus marcó la enseñanza de la arquitectura en todo el mundo. En 1967 empecé yo a estudiar arquitectura y teníamos un primer semestre que llamábamos de diseño básico. Y los profesores eran Carlos Rojas, Bernardo Salcedo, David Consuegra, Luis Ernesto Arocha de cine y Dicken Castro, que estaba ahí más por diseñador gráfico que por arquitecto. Sin duda, ese paradigma se reafirmó después con profesores como Enrique Triana, que venían ya de conocer a Gropius en Harvard, que es otro Gropius. Pero para que no todo sea laudatorio, yo quisiera lanzar una crítica, y es todo oficio, y el nuestro también, la arquitectura, es una transmisión de conocimientos y es la construcción de una tradición. Todo oficio vive por la creatividad, de ir ajustándose a los tiempos y a las necesidades cambiantes, es la creación del futuro. Pero la Bauhaus no enseñaba historia. Es explicable por el contexto del momento, que se luchaba contra el historicismo. Había el riesgo de que los arquitectos cayeran en neogóticos o en neoclásicos, etcétera, y no hubo enseñanza de la historia en la Bauhaus. Y a mí me parece que eso y la maléfica influencia en todas nuestras escuelas me llevan a decir desde 2006 hasta hoy que la enseñanza de la arquitectura no está errada, sino completamente errada, porque no hay sino concentración el 99% en el taller, no hay historia, no hay enseñanza de cómo construyó Brunelleschi o Sinan o Tinos. Eso no importa, si acaso hay unos cursitos a la manera de Playboy, o sea, imágenes mientras dormimos, pero no hay profundidad, y eso en parte viene de la Bauhaus. Muchas gracias. Buenas noches. Creo que la finalidad de este conversatorio es ir un poco más allá de lo que hemos escuchado durante los últimos meses de este año 2019. Y es que la celebración de los 100 años de la Bauhaus nos ha llenado de exposiciones, de información que se repite en muchos casos y que nos muestra una Bauhaus un tanto anecdótica, esquemática. Pero creo que cuando estamos en la Universidad Nacional debemos dar un paso adelante y reflexionar hasta dónde esa Bauhaus que estamos hoy tomando como tema tiene unos elementos particulares que dejan unas huellas también profundas en la formación de nuestra comunidad académica que durante estos 100 años que cumple la Bauhaus ha transitado por muy diversos caminos. Entonces, lo primero que a mí me gustaría preguntar a los panelistas es, tenemos esas tres Bauhaus que ya planteó el profesor Carlos Niño, que son totalmente diferentes. Uno no puede confundir la Bauhaus del 19 con la Bauhaus del 22, del 24, del 28, del 30 y menos con la del 33. Son Bauhaus que van marcando unos periodos muy diferentes y que están relacionados con una transformación política e ideológica de Alemania. Estamos hablando de que la Bauhaus fue exactamente contemporánea con la República de Weimar. Cuando nace la República de Weimar, de acuerdo, es que me aconsejaron que lo alejara. Bueno, cuando comenzó la República de Weimar, comenzó la Bauhaus, y cuando terminó con la llegada del nacionalsocialismo al poder, terminó la Bauhaus. Esto nos marca un arco ideológico tremendamente inquietante. ¿Qué había pasado antes de Weimar y qué pasó después de Weimar en términos de la formación de los intelectuales? Si nosotros lo vemos así, entonces tendríamos una primera pregunta. ¿La Bauhaus es una construcción ideológica
una creación historiográfica y nos da como resultado un mundo que se refiere a la Bauhaus como un icono sin duda importante para el desarrollo del pensamiento en nuestro campo, pero que debería ser visto más de cerca en ese microscopio que nos permite ver las diferencias profundas que se dieron en el interior de la Bauhaus. Cuando el profesor Demer proyectaba el esquema de los cursos de la Bauhaus, ese esquema de los cursos de la Bauhaus es de 1922. Llevaba 3 años en formación la Bauhaus y uno podría ir un poco hacia atrás y darse cuenta que cuando Johannes Itten propone el curso preliminar, nadie está de acuerdo. El mismo Gropius dice, eso no tiene sentido. Además, Johannes Itten decía, es que debemos hacer desaprender lo que han aprendido nuestros estudiantes. Debemos llevarlos a un punto cero y de ahí ver hasta dónde la sensibilidad puede crecer. Si eso es así, sin duda que tendríamos que marcar estas aproximaciones a la Bauhaus entendiendo que no es solamente la imagen que nos propone la historia de la arquitectura, en el caso de Benévolo en los años 70, o podríamos ir un poco más atrás, a los años 50, y ver cómo Argan escribe sobre lo que ha sido ese momento particular de la Bauhaus y cómo luego en los años 70, por ejemplo, Wolf va a preguntarse quién le teme a la Bauhaus. Un mundo que tiene unos ires y venires que valdría la pena repensar. Entonces, desde sus perspectivas, mi pregunta es, ¿hasta dónde este mundo ideologizado en el cual se desarrolla la Bauhaus va a influir en la manera como se convierte casi en una postura publicitaria las actividades de la Bauhaus y no en ese mundo donde aparentemente se van consolidando ideas profundas que atravesarán el siglo XX, llegan hasta nosotros generando unos influjos que hoy podríamos revisar? Entonces, ¿qué pasa en música? ¿Qué pasa en el tema del diseño? ¿Y qué pasa en el tema de la arquitectura en ese mundo ideologizado? Yo me preguntaba cuando estaba preparando la guía de las notas, ¿cómo es posible que en nuestras universidades no haya un curso de fundamento permanente que tenga que analizar esto que en un evento, que quiere decir para celebrar 100 años de una institución, nos haga hablar? Es decir, en la formación hoy en día, y muy particularmente en Colombia, hoy en día, por un sentido de época singularísimo, por unos contrapuntos de puntos de vista ideológicos todavía más acérrimos, por unas insuficiencias en el caso específico, como es en el de esta alma mater de la Universidad Nacional, difícil. Si pensamos en la Facultad de Arte, más todavía. Pregunto, ¿cómo no hay un curso que ponga en debate, que ponga en diálogo el Bauhaus? ¿Cómo es posible? Y es porque decías que si la institución, es decir, que si el Bauhaus, la experiencia, podíamos verlo desde el historiográfico, sí, hay que verlo desde el historiográfico ante todo, pero es que lo que yo particularmente saco de la experiencia del Bauhaus, porque además en otras universidades, pues por supuesto que se han asentado, es que la Bauhaus hizo posible que, por ejemplo, en el mundo de la ciencia en Europa, específicamente en Alemania, las ciencias duras, la matemática, la física y esas ciencias duras, pudieran inmiscuirse en la formación general de la educación de un estudiante, cuestión que en América Latina nos costó muchísimos años para hacerlo. Es decir, aquello de que las artes, la música, llegaran a la formación de un ingeniero, de un médico,
de un torneador en un instituto técnico, acompañado de las artes, no era usual. Sin embargo, esa experiencia se sacaba de la Bajao. Y en nosotros, yo pregunto, ahí yo tenía la pregunta escrita, pero como no, como lo democrático de la exposición no nos hizo posible leerlo, yo decía, ¿cómo es posible que se pueda hacer un taller de creación, un taller práctico, tal cual lo ideó Da Vinci en su oportunidad con todas sus deformaciones después, y no haya una argumentación con el taller? Es decir, ese divorcio que hemos hecho de que taller es taller y asignaturas de fundamentos culturales y qué sé yo, cumplen un sentido decorativo, pero no de fondo en la formación de un profesional, es un pecado original de la educación, probado por la Bajao. La Bajao con todas las deficiencias, con todas esas facetas, que es cierto, habría que hacer una noche para ver qué fue de Sao, y después qué fue lo que hizo Chicago, porque el problema es que la última fase de la Bajao, lo que hizo fue un poco que fue la tarea grande de Moholy, fue tratar de borrar la esencialidad que había traído de Alemania en cuanto precisamente urgir práctica y teoría, intelectualidad. Esa palabra Gropius la repetía y la repetía en todos los discursos de celebración. No, el diseñador, el artista es un intelectual. De ahí que tenía que aprender a observar cómo montaba, por ejemplo, un Picasso la escenografía de un ballet de Trotsky y qué significaba esa técnica de danza para ellos. Es decir, el arquitecto estaba totalmente convencido que la geometrización, que la vanguardia cubista, que el constructivismo es otro tema. Ahí el constructivismo es un tema parietal. Entonces, yo, ¿qué digo? Bueno, ideológicamente le tocó la época que le tocó, igual que a nosotros nos está tocando la época, ¿no? Otra época, en otro sentido. Pero yo creo que la esencia está en que lo teórico, el pensamiento, que es la idea, y en las prácticas poéticas la idea es la que hace la innovación, la creación, la posibilidad de trascendencia, no puede estar tan separada de la práctica y tan separada de lo sensible. Un estudiante, por ejemplo, yo recuerdo cuando di algunas clases en arquitectura y tenías que trabajar la catedral, para tú poder explicar una cúpula, a mí me enseñaron, y yo lo que hacía, qué cosa era poner música. Y a partir de la sinfonía, a partir del concierto, a partir de los cantos gregorianos, decir, bueno, ¿por qué el ábside? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Porque es que no era que se hiciera porque se quisiera hacer así. Es que había una congruencia de factores, y esa congruencia de factores, por ejemplo, yo lo anoté, pero no podía explicarlo. Para mí es muy importante cuando Gropius se encuentra con la forma, con el concepto, era un concepto que no estaba trabajado, y esa forma nosotros las vemos después en arquitectura, las vemos en música a partir de los tonos, la vemos en la pintura a partir de las técnicas de acuarela, la vemos en todas las artes. Yo digo, un profesional, un estudiante de verdad, hoy en día, si tuviera la posibilidad de poder acercarse a eso, pues fuera perfecto, pero no es así. Los talleres son más talleres, cada vez más individuales, ¿no? Cada vez más individuales en el sentido de que sí, pueden ser 30, pero la clase no es de 30, la clase es para la revisión de 1, de 2, de 3 y de 4. Y los de teoría sí es para todo el mundo, pero todo el mundo entonces no tiene la ejemplificación de lo que es la construcción, de lo que es la creación. Yo pienso
que hay un legado ahí, y el legado es, independientemente de lo ideológico, en el problema de lo pedagógico entre lo que es pensamiento y acción, estética y concepto. Eso me parece que es lo que agarro de lo que tuvo esa experiencia y de lo que en cualquier tipo de pedagogía de las artes, ese punto de vista me parece que no puede faltar. John Dewey, cuando escribe El arte de la experiencia en los años 20, de la que se aportó mucho, es decir, tuvo que ver mucho, pues lo que hacía era fundamentar algo que hoy en día, pues es lo que se trata de renombrar con otro tipo de teorías que no vienen al caso. Es decir, es que la creación, ante todo, tiene que tener la fertilidad de una idea, el pensamiento maduro. Y el pensamiento maduro no lo da solo la práctica, lo da este mundo cultural, este sentido, ese espíritu de época que daba esa escuela y en que todo el mundo se sentía cotidianamente educándose. No cotidianamente en la calle, no, cotidianamente aprendiendo. El lema de que aprendiendo, haciendo las tareas, me parecía que era importante. Quítame esto ya. Bueno, me excusan si mezclo mi biografía, pero yo tuve el primer semestre de diseño básico, que era como les contaba Carlos Rojas, Bernardo Salcedo, o sea, ningún arquitecto, sino todos como artistas conceptuales, llamémoslo, e hicimos un diseño básico que nunca entendimos, pero que era una introducción a eso tan diferente, porque es que la arquitectura tiene una particularidad. Yo no hablo de música ni de diseño porque no sé de eso. Cuando uno pasa de bachillerato a la universidad y pasa a medicina, pues ha visto biología, ya ha visto anatomía. Cuando pasa a ingeniería ha visto matemáticas y cálculo y álgebra. Cuando pasa a arquitectura no ha visto nada de hacer un proyecto arquitectónico. Entonces el descontrol es tremendo, el control es tremendo. Se dice que quienes han pasado por un diseño, por un bachillerato técnico que les enseñaron a dibujar con grafos, tenían cierta noción. Yo creo que entre ese dibujo y hacer un proyecto hay una diferencia abismal. O sea, quedémonos en que entramos a primera universidad absolutamente vírgenes, ¿sí? Pero ¿qué encontramos? Encontramos el predominio absoluto del taller. Yo lo digo en argentino porque es que es así, o sea, taller allá y lo demás es loma. Cali es Cali y lo demás es loma. Y a mí me parece que el taller sí es la instancia fundamental de nuestra práctica, porque me dan un lote, me dan unos recursos, me dan un programa, estoy en un tiempo y hago un proyecto. Y eso es difícil, eso no lo hace ningún otro profesional. Ahora que estamos tan de capa caída los arquitectos, en ese primer esquema, o lo que llamaba Billy Dreus el monito, le dice a uno al cliente, hágame el monito, decía Billy Dreus, si le dicen hágame el monito es porque no le van a pagar. Pero hacer un proyecto, llegar con una casa resuelta, en que pareciera que uno lo hizo en 5 minutos, porque el garaje, el depósito, los baños, la luz, el sol, la cañería, todo está resuelto. Parece que lo hubiera hecho uno en 2 minutos y le dice uno al cliente, pero 10 millones por un dibujito, está loco. Y si falta además todo ese año de hacer los detalles constructivos, de coordinar las técnicas, etcétera, pues ahí sí que menos le pagan. Entonces, si acaso lo mantienen a uno a que haga el monito, porque es que un ingeniero, un médico, un abogado, no puede hacer un hospital en un terreno inclinado, porque es que no puede ni hacer los primeros bocetos. Puede tomar el plano y decirle al carpintero que le haga los closets y al maestro de obra que le haga los cimientos, y
comienzan a embarrarla entre todos sin que entiendan qué es lo que hacemos nosotros, que es a donde se dirige Aurelio. El gran Adolf Loos decía, el arquitecto es un albañil que sabe latín, o sea, sabe cimentar una casa, sabe disponer un muro, sabe impermeabilizar una cubierta, sabe coordinar unas redes para que uno despiche un botoncito y se prenda el calabacito alumbrador, como decían los corraleros de Majagual, pero sabe latín, no lo pensaba Loos en que sabía declinar el acusativo y el dativo, sino en que tenía una cultura, tenía una concepción del mundo, sabía qué era lo que estaba determinando, y eso lo enseñó la Bauhaus. Que la Bauhaus nos diseñó las lámparas, las mesas, las sillas, los closets, las cocinas, todo. Pero vuelvo y repito, cuando falló en la enseñanza de la historia, ahí creó su propia desgracia. ¿Por qué? Porque un verdadero curso de historia, no las costuras Playboy que le dan a uno, que le pasan las colas y uno excitadísimo, pero todo sigue rapidísimo, sino algo que le enseñe cómo está construido el domo de Santa María de las Flores, cómo está construida una bóveda gótica, que son 5 siglos de investigación arquitectónica para llegar a construir esas maravillas. Eso no nos lo enseñan, y mucho menos el sentido de una obra en un determinado momento. Sinan haciendo las mezquitas para Suleimaní, o los góticos haciendo la catedral de las grandes ciudades. Eso no nos lo enseñan. Le decían a Walter Gropius el estilo Bauhaus, y él reaccionaba furioso, decía, la Bauhaus no enseñó un estilo sino una metodología, pero cayó en un estilo, y después lo caricaturizó Johnson en la exposición en Nueva York, que llamó el estilo internacional. Todos los edificios igualitos en Buenos Aires, en Pitalito o en Siberia, todos cubos blancos. O sea, ahí había algún problema que trató de cuestionar el organicismo y toda la cuestión gótica, pero no quiero acaparar el micrófono. Gropio fundamentaba, cuando hablaba de eso, de que lo que había que salvar era el simbolismo, que no era estilo. No era el estilo, era el simbolismo. El sentido de una época. Claro. Bueno, Bauhaus, evidentemente, como ya han dicho los profesores, surgió en una época concreta muy ligada a la historia de su época. Y en eso es bueno tener en cuenta cuál era el momento histórico en el que surgió Bauhaus. No era solamente que había terminado la Primera Guerra Mundial y que surgía la República de Weimar, sino hay un elemento muchísimo más importante, que fue la revolución bolchevique en Rusia. Es decir, en el albor de un mundo nuevo surgió la Bauhaus. Y tal vez por eso su descuido del historicismo, porque la preocupación era cómo construir un mundo nuevo. No era una reflexión sobre la historia, era una reflexión sobre cómo se habían derrumbado las bases sociales del mundo antiguo, el mundo capitalista, imperialista, decía Lenin, y se construía sobre unas bases completamente demolidas algo nuevo. Y de hecho, si pensamos en muchas de las cuestiones que trabajó la Bauhaus en cuanto al diseño, estaban muy influidas por el diseño soviético, por el futurismo, pero la vertiente soviética, no la italiana, y todas estas formas de combinar los distintos elementos que entraban en juego en la formación en la Bauhaus tenían mucho que ver con eso, con que se necesitaba algo nuevo, se necesitaba algo que no tuviera ninguna raíz en lo que venía de antes. En Alemania eso fue clave, porque la Bauhaus no obedecía tanto al enfoque burgués
de la República de Weimar, democrática burguesa, sino a la frustrada, de inspiración, digamos, bolchevique, revolución espartaquista. De hecho, la primera acusación que se le hizo a la Bauhaus era de ser bolchevique y espartaquista, pero esa revolución en Alemania no se dio. En 1919 se derrotó esa revolución. Entonces, la Bauhaus surgió como esa necesidad de construir algo nuevo sobre la nada, sobre la demolición total de lo que venía antes. ¿Y qué aproximación se dio? Esto no fue un proceso armónico, hubo discusión, había fundamentalmente dos enfoques que predominaban al interior de la Bauhaus en sus comienzos. Había una vertiente que era la que era llamada los esotéricos. Los esotéricos eran Itten, la señora Grunov, Schleyer, Hauer. Ellos eran, digamos así, los que hablaban de integrar en el sujeto, que en este caso el sujeto era el estudiante que estaba en proceso de formación artística y técnica, integrar todos estos elementos de los que hablamos, la forma, el color, el sonido y el movimiento. Este video que estamos viendo, quiero explicarlo ligeramente, es el ballet triádico de Oskar Schlemmer. Oskar Schlemmer era uno de los profesores que se ocupaba de movimiento corporal, de escenografía, de diseño, de arquitectura y del espacio, del movimiento en el espacio y del color. Pero la aproximación de Schlemmer era lo que vemos aquí, ¿sí? Son fundamentalmente las formas fundamentales, los colores fundamentales, ¿sí? Muy monocromático, y movimientos muy, digamos, no complejos, sino sencillos, porque fue una de las primeras reflexiones, y por eso es correcto decir que más que un estilo, es una metodología lo que había. ¿Cuál es la forma de enseñar a los estudiantes? Partiendo de una teoría, partiendo de una idea, de una concepción, digamos así, idealista, o todo lo contrario, partiendo de los materiales concretos. Los materiales concretos expresados ¿en qué? En forma, color, movimiento y tono. Entonces fue ese poner patas arriba, el orden en que se realiza la enseñanza, lo que en un primer momento fue revolucionario en la Bauhaus. Y este ballet es, digamos que originalmente es tal cual ustedes lo están viendo. El diseño de los vestidos es de Schlemmer, los pasos que están ejecutando los bailarines fueron diseñados por Schlemmer, la escenografía fue diseñada por Schlemmer, la música se perdió, originalmente fue compuesta en lo fundamental por Paul Hindemith, que fue un compositor muy ligado a la Bauhaus, que fundó, digamos así, un estilo musical que se llamaba la nueva objetividad, que obedecía mucho a lo que era Bauhaus. Pero esta música es ya una música que no estamos escuchando, quienes llegaron temprano alcanzaron a escuchar un poco, es una música hecha para una recreación del ballet, pero todo esto fundamentalmente es el ballet original de Oskar Schlemmer, y es un resumen de todo lo que es la concepción de la estética de la Bauhaus a partir del trabajo concreto con los materiales del sonido, de la forma, del color y del movimiento. Gracias. Lo que aquí hemos escuchado es que entonces hay una diversidad de enfoques, hay un problema pedagógico y ese problema pedagógico tiene que ver con enfrentarse a un mundo que tiene unas dimensiones que deben ser reconsideradas para poder continuar después del fracaso para Alemania de la Primera Guerra Mundial, los problemas de inflación económica. Acuérdense que la Bauhaus fue la encargada de diseñar el billete de 1.000 millones
de marcos, unas cosas absurdas que hoy quedan como anécdotas y que muestran que el mundo en el cual se movía la Bauhaus era un mundo de una emergencia absoluta. No había una posibilidad de tener algo que tuviera una estructura de permanencia, sino más bien de transformación, porque no había posibilidad de permanecer. Cuando lo vemos así, y cuando hablamos de la pedagogía, uno se preguntaría, bueno, si este fue el experimento pedagógico que nos sirvió de modelo en todo Occidente durante el siglo XX, ¿hasta dónde ese experimento pedagógico nosotros lo debemos ver complementado a partir de otras miradas? Me refiero, cuando uno habla del campus de la Universidad Nacional, en muchos de los escritos que tocan el tema de su historia dice, la arquitectura del campus de la Ciudad Blanca es una arquitectura Bauhaus. Y uno se pregunta, ¿será cierto? Luego cuando habla de Tel Aviv, una ciudad que comienza en 1909 y que obviamente se desarrolla hasta casi los años 30, dicen, la ciudad de Tel Aviv es el ejemplo de la ciudad Bauhaus. Y ustedes caminarán por Tel Aviv y encontrarán todas las arquitecturas que ha dado este mundo. Cuando uno revisa la arquitectura de la Bauhaus, encuentra que el primer concurso lo gana George Mucha, y lo que hace Mucha, que es un pintor, es una arquitectura muy básica. El segundo contrato que le dan a la Bauhaus es para una industria maderera y son unas cabañas de madera que hoy podrían pasar desapercibidas dentro de cualquier presentación de arquitectura de comienzo del siglo XX. Sin embargo, todas nuestras preocupaciones, especialmente en los años 40 y comienzo de los 50, es recuperar el valor de creación y de originalidad que nos ha dado la Bauhaus. Yo me pregunto, ¿el creador y la creatividad fueron el factor fundamental en el desarrollo de lugares como el nuestro, América Latina, durante el siglo XX? La historia y la lección que nos dio la Bauhaus realmente superó la imagen externa de las artes a las cuales nosotros nos dedicamos. Me refiero no solo a la arquitectura. Cuando uno ve el diseño industrial, supuestamente era el diseño para llegar a dar una solución a cada uno de los habitantes de este planeta. Sin embargo, hoy quien tenga una B5 tiene una silla de alto costo y convertida en un objeto de culto. ¿Sería que perdió el camino la Bauhaus dentro de esta búsqueda de creadores y de creatividad? Y nos quedamos en una imagen que hoy seguimos repitiendo 100 años después de propuesta. Es que yo pienso que esto que dice es cierto, pero viéndolo desde la arquitectura, muy particularmente. Porque por ahí yo tengo las notas de que finalmente hay un parrafito ahí que Gropius decía, bueno, ya no se trata de la construcción, ya no se trataba de la construcción de la ciudad ni de la construcción como de las casas, sino de las casas, del diseño de las casas por dentro, que era el hombre. Entonces yo creo que lo que se salvó fue un empujón que había dejado Artes y Oficios y había dejado Art Nouveau, es decir, toda la epopeya del final del 19, y para crear la institución diseño. Es decir, porque el empujón realmente y la salida, el parámetro que tuvo fue precisamente el diseñador que no era el arquitecto. Es decir, el diseñador que no llegó a ser el artista, ni el pintor, ni podía hacer la acuarela de Klee, ni podía hacer a Kandinsky. Era otro profesional, era otro hombre, era otro creador. Y ese otro creador era el que hacía falta en aquellas circunstancias para poder solventar el arrastre de toda
una Primera Guerra Mundial que por supuesto el arquitecto sí lo podía resolver, pero no se podía resolver otra cosa más. De ahí lo que decía Carlos de que, bueno, de qué manera el mueble, los instrumentos. Yo creo que eso fue lo que pasó allí. Y cuando, por ejemplo, yo saqué quiénes eran los 11 fundantes del pensamiento de la autonomía del diseño, la Bauhaus, nada mal el que se salva es Moholy, porque es el que atraviesa de una manera muy perpendicular y llega allá pensar en el diseño institucional, pero los demás no formaron parte de eso, es decir, los demás no, ninguno de aquel claustro ni de las 3 experiencias llegaron a la institución diseño. ¿Dónde es que eso precisamente se fortalece? Cuando precisamente la enseñanza de Moholy se trasluce a después el desarrollo del 29 y el desastre económico y el capitalismo, y Estados Unidos dice, bueno, entonces esta universidad va a ser un instituto para hacer la autopista, para hacer el way of life, para norteamericano, para hacerlo todo. Es decir, yo creo que el impulso fue hacia eso, hacia la ciudad de consumo por mediación de un profesional que no era específicamente el arquitecto ni el artista propiamente dicho, en relación con eso que está haciendo, pienso yo. Que Jorge se pregunta por la influencia en la arquitectura colombiana, y sin duda la ciudad universitaria donde estamos es influencia de la Bauhaus. Leopoldo Rother no estudió directamente en la Bauhaus, Blumenthal sí. Rother venía totalmente influenciado por la ideología de la Bauhaus, y si nosotros vemos, por ejemplo, las residencias de estudiantes en la entrada por la 26 y el juego de los balcones, es absolutamente la impronta de la Bauhaus. En curioso, porque nosotros no podíamos hacer cubiertas planas, pero necesitábamos formas cúbicas, entonces hacemos unos áticos que ocultan vergonzantemente las tejas de barro que tienen todos nuestros edificios pioneros, pero pues eso somos Colombia. Ahora, ¿cuál es la modernidad colombiana? Excúsenme que sea tan simplista porque no tenemos mucho tiempo, pero es la modernidad cafetera, es la modernidad de 50 años de tener un producto por fin permanentemente y con buen precio y alguna difusión económica en la zona cafetera, pero de los leopardos, de Manizales, no puede surgir una modernidad, ni la ha surgido. Hoy estamos en la tercera antirreforma agraria. Ahí está Uribe proponiendo la destrucción del Estado democrático y Ordóñez proponiendo la reconstrucción moral del país. O sea, de modernos vamos desde para atrás, pero puede que tengamos arquitecturas modernas, pero es como una especie de escenografía, es la modernidad conservadora que adapta y adopta el carro y el ascensor y la máquina, pero en la cuestión cultural y mental sí nos mantiene en la prehistoria. Yo quiero aventurar una teoría, no le demos el término rimbombante de teoría, pero quiero aventurar una idea sobre la formación musical. Me voy a referir específicamente a la música. Esto no lo he leído en ninguna parte y no creo que exista bibliografía que sustente esta relación entre la Bauhaus y la música. Pero la formación musical en general, inclusive hoy en día, tal vez la enseñanza musical es una de las enseñanzas más conservadoras y tradicionalistas que existe, ¿sí? Al músico se le enseña como se enseñaba en la Edad Media.
Es decir, el músico casi que todavía está inmerso en un ambiente pedagógico de carácter medieval, como se hacía en los gremios, ¿sí? En donde un maestro tenía un aprendiz. El maestro no tiene formación pedagógica, simplemente tiene una formación en su oficio. Entonces, así como le enseñaron a él, así él le enseña al aprendiz. Y cuando el aprendiz se convierte en maestro, así como le enseñaron a él, le enseña a sus estudiantes. Pero eso no tiene detrás un sustento pedagógico o una reflexión metodológica o una reflexión pedagógica. La música todavía se enseña así. Y eso significa que la forma de enseñar es una forma como si fuera un oficio. Y como no parte de una reflexión metodológica, los materiales que se le presentan al estudiante son unos materiales que están construidos con una metodología muy sencilla, que es, hay un repertorio y usted lo que tiene que hacer es tocar ese repertorio, y a medida que va montando un repertorio cada vez más complicado, digamos, o más difícil, o de obras más grandes, entonces va aprendiendo su oficio. Sin embargo, en la música, y esta es la idea que quiero plantear, inspirado por la forma como se enseñaba en la Bauhaus, hubo una renovación metodológica absoluta en la segunda posguerra, que fue la aproximación absolutamente contraria. Cuando surgió la escuela de la música concreta, planteó la siguiente reflexión. A los músicos, especialmente a los compositores, se les enseña música abstracta. ¿Por qué música abstracta? Porque la sinfonía es una abstracción, la sonata es una abstracción, la fuga es una abstracción. Entonces al músico se le enseña a componer fugas, a componer sinfonías, a componer cuartetos. Y eso no debe ser. El músico tiene que aprender no a partir de estas formas abstractas, ¿sí?, sino que tiene que partir del material concreto que es el sonido, es decir, a partir de una reflexión sobre el sonido. Y esa es una forma de enseñanza que tiene que ver con la forma como se enseñaba en la Bauhaus, el contacto concreto con los materiales de una manera casi que espontánea y muy desprovista de teorías y de abstracciones. Entonces, pues como lo vemos, se trabaja directamente con el color, directamente con la forma, directamente con el movimiento y directamente con el sonido. Esa escuela de la música concreta, a partir de la segunda posguerra, de ahí podríamos sacar una metodología de enseñanza de la música completamente distinta a la que estamos utilizando. Por ejemplo, inclusive es muy importante cuando se hace la enseñanza musical para los niños y niñas, que enseñarles en su primera clase el solfeo es prácticamente aburrirlos y decirles que la música es una cosa aburrida, mientras que hacerlos entrar en contacto con el fenómeno sonoro, con el sonido como materia, sería una forma mucho mejor de abordar la enseñanza. Y entonces, por ejemplo, surgen metodologías como las metodologías que enseñan no a partir de enseñarle escalas, arpegios y todas estas cosas al instrumentista, sino de entregarle un instrumento y decirle que lo explore e improvise. Es decir, que utilice el instrumento como una materia que puede modelar, que puede moldear y a partir de ahí generar un interés en desarrollar un lenguaje musical. Bueno, creo que hemos ido derivando hacia particularidades que tienen que ver con la forma, que va a ser fundamental, y con la experiencia en términos de aquello que se produce como creación. Pero si nosotros vemos también, la Bauhaus nos dejó algunos elementos que hasta hoy llevamos cerca de nosotros cada vez que nos enfrentamos, en el caso de la arquitectura, a componer o a diseñar una edificación.
Me refiero al Neufer, ese libro que todos hemos tenido que ver, que fue parte del trabajo de un profesor de la Bauhaus, que se ha reeditado cientos de veces y que hoy sigue siendo el elemento a partir del cual se compone la parte funcional de la arquitectura. Esa estandarización que propuso la Bauhaus no estaría un poco en contra de aquel espíritu renovador, creador, de relación directa del cuerpo, la mano, elevado por el espíritu que busca la Bauhaus inicialmente y que luego se convierte en un proceso que podría aceptar la reiteración, la estandarización como base de la creación. Si nosotros aceptamos eso, ¿no habría una profunda contradicción en la propuesta de la Bauhaus? ¿Quieres primero y yo después? Sí, lo que pasa es que la modernidad no es una sola, modernidad son muchas, o sea, por ejemplo, la modernidad es el arte abstracto, pero también es el surrealismo, y son dos cosas diferentes y todos los matices que caben ahí. Y en esa medida, pues la presencia, por ejemplo, de Klee era la mentalidad del arte moderno en esa Valencia muy lejana de Mondriano o del Stigler holandés, pero todo era modernismo. Afortunadamente, decimos hoy, afortunadamente no hubo una sola Bauhaus, porque ahí sí el dogma hubiera sido total, pero el mismo Hannes Meyer en sus preocupaciones sociales pues tocó algo propio de la arquitectura. Nosotros actuamos en un medio social, reaccionó cuando Meyer sale de la Bauhaus, se va para Moscú a trabajar en la construcción del socialismo como arquitecto. Entonces entra Mies a decir, bueno, dediquémonos a la arquitectura, prohíbe la política, expulsa a 20 comunistas, o sea, hoy diríamos qué gran reaccionario era Mies, pero Mies, no podemos negar, era un gran arquitecto, o sea, en esas complejidades es que hay que pensar la Bauhaus. Tú dices, hay contradicción entre querer una forma sencilla y a la vez estar pensando en Itten y en el espíritu. Itten pertenecía a una pseudo religión que era el mazdeísmo, muy cercano a las creencias iraníes, era un místico, muy opuesto a Meyer, que era comunista, pragmático, etc. Pero esa es parte de la riqueza de la Bauhaus. Sí, pero es que hay una cuestión que, por ejemplo, yo ahí la tengo muy clara. El problema es que lo dogmático, es decir, hubo toda esa creatividad, ese impulso a lo nuevo y a la introversión, pero no dejó de haber una reflexión particular y teórica de la mayoría, empezando por Gropius, de la mayoría de esos profesores. Cuando tú revisas, cuestión que tuve que hacer para el ejercicio de trazo poético, es decir, para dónde estaba el pensamiento fundante cuando tú revisas las escrituras de estas personas y ves en los momentos que escribieron y en los momentos que eso se publicó, incluso hubo boletines de la Bauhaus, los boletines que sacaban, que eran como unos librillos, unas partículas que no se publicaron en las mismas fechas precisamente en que ellos estaban editados, porque es que ellos no dejaron de especular, de escribir, y eso no tenía absolutamente nada que ver con lo ideológico, ni con... No. Ahí absolutamente todo el mundo, es decir, era la clase, y esos son los documentos que cuando tú lees te dices, bueno, pero es que aquí todavía no se hablaba no se mencionaba la palabra diseño, por ejemplo. No, esa no existía. ¿Dónde es que aparece? ¿Cuándo es que aparece? ¿Quién lo dice? ¿Quién es el que lo ejecuta? Es
Entonces, tú te das cuenta que hay en el afán de aquello, independientemente a la impronta de la creación, una reflexión teórica siempre, 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 siempre. Y yo pienso que eso pues es una ganancia de lo que hay allí, algo que se pierde después, que se pierde porque hasta los años 30 y 35, en la misma bajada de la Chicago, por ejemplo, alguien que se llama Harold Barron, que nadie conoce, ni en ninguna escuela la han leído ni nada, pero ese escribió un tomo así increíble de lo que era, por ejemplo, el diseño industrial, y un quepe que como Holly viene de Hungría y escribe algo de qué cosa debía de ser la visualidad cuando aparece la primera imagen que no era artística, sino que era publicitaria, y entonces escribe y dice, bueno, yo sí creo que esa imagen es artística, pero de todas formas, si es para vender, pues de todas formas tuviera que tener un poquito más de tratar con el público, de educar con el público. ¿Y eso dónde estaba? Y esas reflexiones tan justas para ese momento y para este también, ¿no? Porque después sale el caballo y el tejano de Malmoro para que todo el mundo fume, y eso no se entera nadie. Y ellos, 20 años atrás, habían escrito esas cosas. Yo lo que quiero decir es que el interés por dejar pensamiento y huella escrito, para mí, a mí me parece que y además que no eran libros, no eran teorías, no eran trabajos de clase, no era para entregar al estudiante, y que después se descubre de todos esos profesores. Yo pienso que eso es algo de pensar. No todos nosotros podemos dar la clase y escribir al ritmo que nos ponen las horas de trabajo. No se puede. No se puede. Y eso pasó allí. Eso pasó allí. Eso que dice del libro, por supuesto que sí. Pero ese puede ser un ejemplo. Por eso te digo que siempre cuando yo lo miro desde la arquitectura, pues veo que hay sus cuestiones, y admiro más a Gropius, porque digo, bueno, y cómo se estaba metido y se sale de esto y puede ver otras cosas, ¿no? Puede ver. Incluso él, cuando sustituye a Itten y trae a Holly, lo que analiza, dice, no, yo lo que necesito es alguien que tenga cultura, que tenga un pensamiento y que pueda poder estimular a la creación. Para el orbe arquitectura en aquel momento me parecía que eso como que le hubiera podido caer, y lo criticaron. Eso aparece escrito. Entonces, no sé, yo creo que eso es válido. Válido es decir, válido como que por lo que hacían. Y a eso sí no tenía que ver con el problema de la postulación que tuvieran desde el punto de vista ideológico, no. Era que era necesario hacerlo. Hay un capítulo ahí que sería muy fastidioso sacar acá ahora porque nos amanece, y es el problema de lo que hacían, por ejemplo, las mujeres vinculadas a la Bauhaus con los tejidos y las cosas, y cómo eso pasó de ser algo muy artesanal para convertirse prácticamente en un pensamiento totalmente paralelo a por donde iba la Bauhaus, diferente. Eso es increíble. Es decir, además, esas mujeres después participaron socialmente en otro tipo de actividades que no tenían nada que ver. Sí, porque en realidad dentro de la Bauhaus, hasta el 30, 33, la participación de la mujer fue mínima. Mínima en términos de la historiografía oficial. Aunque había una cantidad de mujeres
produciendo cosas maravillosas que hoy son motivo a los No, y 100 después años se supo de la que no- recuperación. Que no eran, aparte de creadoras, algunas fueron las que iniciaron el problema del modelaje, ¿sabes? Es Sin decir, duda. Porque ellas eran alegres, sí, Bueno, ellas eran alegres. la alegría era parte de la formación. De hecho, las festividades Bauhaus eran algo especial. Cuando tienen la desgracia de vivir en Weimar, una ciudad muy tranquila, y luego los llevan a Dessau, una ciudad industrial, pues a la larga es un grupo de locos que hay que atar. A la larga, hacen una serie de propuestas, pero en Alemania no las No, conocen. ellos fueron los hippies de los de 20, Sí. eso sí está claro. Pero bueno, además hubo un desplazamiento. Ese desplazamiento nos muestra que después del 33 se disuelve Bauhaus alemán, pero aparecen, como había dicho Aurelio, muchas pequeñas Bauhaus en diferentes lugares. La migración de los judíos hacia lo que hoy es Israel, todo lo que pasa en Medio Oriente, la llegada de algunos pocos a América Latina y obviamente el gran centro, Chicago y la parte de la costa este de Estados Unidos, donde van a replicar la escuela Bauhaus. ¿No serían ellos los que teorizaron después de la diáspora alemana y no en Alemania mientras estaban trabajando en la Bauhaus? No, fueron Yo quería referirme un poco a la cuestión anterior, en este sentido de si no es contradictorio algunas de las trayectorias que siguieron los representantes de la Bauhaus y de los egresados. Realmente creo que la clave de la respuesta, o no de la respuesta, pero sí de la reflexión, tiene que ver con el hecho que mencionaba Aurelio, de que la Bauhaus no era un estilo, sino una metodología. Cuando la reflexión es una reflexión metodológica, permite que de esa reflexión lo único que es común son los principios de esa reflexión, pero las trayectorias que tomen después en este caso los artistas o las personas concretas, si bien se nutrió de la misma reflexión, pueden tomar trayectorias absolutamente distintas, pueden nutrirse de otras cuestiones concretas, como decía el profesor Carlos, como el surrealismo, como el automatismo, como el diseño, como el futurismo, que si bien en términos artísticos o estéticos pueden ser contradictorios, en realidad son trayectorias que surgen a partir de una reflexión común que fue la que puso la Bauhaus sobre el tapete. En realidad lo que se puso sobre el tapete en la Bauhaus fue una forma de reflexionar, pero ya la reflexión concreta y las trayectorias individuales que surgieron de eso, pues evidentemente tienen que ver ya con las distintas personalidades. Y respecto del problema de la mujer, sí, efectivamente, la única profesora reconocida era Gertrude, que era, hay que decirlo, la única persona que no tenía contrato. Lo que hoy aquí son los ocasionales. Todos los profesores de la Bauhaus, hombres, eran profesores de planta, que tenían un contrato. Y Gertrude era, si bien era profesora emérita o ilustre, tenía una categoría bastante alta y su curso era obligatorio para profesores y para estudiantes, era la única persona que no tenía contrato, sino que cobraba por horas. Digamos, no tenía era un ocasional, sí, exacto. Era ocasional. Pero fíjense lo contradictorio, en la Bauhaus, en la admisión, era obligatorio que la mitad de los estudiantes fueran hombres y la mitad de los estudiantes fueran mujeres. Es decir, la admisión se hacía paritaria por cuestión de género. No había una mayoría de estudiantes hombres, sino que era absolutamente paritario. Lo que pasa es que, como dice Aurelio, a las mujeres la enviaban al taller de tejidos y eso pues produjo cosas maravillosas. ¿Sabes que cuando hablaste, a mí se me fue una cosa
pero rompía el hilo de lo que estábamos hablando, pero es interesante que aquí se hable. Paul Haydn, el compositor de esa música, había escrito en el 23 un librillo donde decía que qué era importante para el arte, si que el artista fuera el pedagogo o si el pedagogo debía de entender el arte. Y ese folleto fue el que estimuló una diatriba grandísima en la década del 30 y el 40 en Europa y Alemania, y él es el que está como la base de la discusión. Dice, en una escuela, por ejemplo, en una universidad donde se formen artistas, si lo importante es que haya artistas pedagogos o pedagogos que entiendan el arte. Y eso ha tenido una cantidad de interpretaciones y de cuestiones muy importantes, pero parece ser ganar que el ejemplo, por ejemplo, de los compositores franceses hicieron a los grandes músicos del siglo XX y no habían sido grandes artistas, habían sido unos músicos de orquesta, pero no habían sido, y fueron los que formaron a Paul Haydn, fueron los que formaron después a todos los latinoamericanos, a Cuevas, a Cortés, a Argentina, es decir, fueron los maestros de ellos, es decir, aquellos que no pueden llegar a la artisticidad por X razones, pero que tienen suficientemente una preparación artística para ser pedagogo. Eso es importante. A mí me da pena poner un tema, un asunto tan poco aceptado aquí. Pensar en la enseñanza nuestra de la arquitectura hoy, en Colombia, en Bogotá, en la Universidad Nacional. O sea, si la Bauhaus planteaba una enseñanza que empezaba por conocer y tocar el material, por escoger un taller y trabajar el metal o trabajar la madera, eso aquí no tenemos nada. No tenemos nada porque, repito, todo se lo ha llevado el taller. Pero es un taller que llega y dice, vamos a hacer un mercado en Pereira. Entonces se van en bus a Pereira, llegan a las 10 y a las 12 se vienen porque ya hicieron la investigación. Entonces comienza el proyecto, pero es tan patético que yo hago un símil con la escuela de literatura, la facultad de literatura, donde leen a Shakespeare, donde leen a Dante, donde leen a Proust, donde leen a Cervantes. En la facultad de arquitectura el profesor les dice, no, que va a leer usted a alguien del siglo XVII. Venga, le enseño yo que tengo una oficina en Chapinero, le enseño a hacer arquitectura. Así de patético es. Y cuando un estudiante de literatura aprende Shakespeare o aprende a Joyce, pues no es para hacer lo mismo que suceda en el 7 de agosto, sino que aprendió literatura, sumergiéndose en ella. En nuestra enseñanza no existe eso, no existe. Yo me voy de malvado el día del grado que están tomándose fotos con birrete y el tío y la mamá y enrollado el diploma y les digo, ¿quién es Schinkel? ¿Quién es Borromini? ¿Será de la Juve o será del Inter? Pero es impensable que haya una carrera de arquitectura en esas condiciones y la Bauhaus no enseñó eso. La Bauhaus nos dirigía hacia otras cosas. Yo en diseño los hago leer a Gideon y en un curso de electivo de eso que es de los muchos, de la humanidad, lo de arquitectura, cuando yo hablo de Gideon y digo, pero venga acá, y ustedes no han leído la mecanización sobre el mando y no han leído Espacio, porque el arquitecto que no lea dice, no, yo no lo conocemos. Son originales. No lo conocemos. Bueno, yo creo que esa es una condición de nuestra academia. Seguimos siendo de la academia,
pero no entendemos la formación misma de aquellos que quieren dedicar su vida a una de estas profesiones. Yo pienso que lo que podemos aprender de la Bauhaus, en términos de lo que nos muestran las celebraciones, es esa diversidad de propuestas, esas contradicciones profundas y también ese trabajo tan relacionado con unas búsquedas que realmente exigen unos tiempos prolongados para desarrollarse. 14 años de Bauhaus no es nada si pensamos que se trastearon 3 veces de sede, si pensamos que cambiaron el programa, lo iban ajustando, los profesores entraban y salían, la mayoría eran artistas en un momento, los directores, los 3 fueron arquitectos, había una mezcla de personas que también tenían una diversidad muy grande, porque cuando hacían la selección inicial, veían que había gente muy joven y gente que ya era adulta, que tenía un recorrido muy largo, escogían a unos y otros, y esa diversidad generacional muchas veces les causó problemas. Cuando uno lo ve así y cuando ve lo que tenemos nosotros como Facultad de Arquitectura y Facultad de Artes, pues tendríamos que pensar cuáles son realmente las lecciones que debemos retomar de la Bauhaus y qué debemos superar de esas miradas convencionales con que las celebraciones nos acostumbran a mostrar. Entonces, pues para cerrar, pensemos que en los años 70 la Bauhaus fue uno de los blancos de las mayores críticas. Hablábamos del libro del 74 que hablaba de la temible Bauhaus, quién le tiene miedo a la Bauhaus, y básicamente querían mostrar cómo la formación de estos genios creadores había sido en parte algo que no tenía la suficiente estructura para mantenerse en el tiempo y que lo que produjo fue ciudades un tanto desapacibles, formas que se repetían sin considerar lugar, clima, cultura, y que el mundo moderno, ese que nos prometió la mejor vida, en realidad nos llevó a un mundo poco disfrutable. Si eso hablaban los posmodernistas en los 70, tendríamos que imaginar que vamos a escribir nosotros cuando salimos de la celebración de los 100 años, entendiendo que la Bauhaus no es ni monolítica, ni tiene un pensamiento totalmente organizado, que hay unos ejemplos maravillosos, pero que detrás de esos ejemplos hay grandes vacíos. ¿Qué podemos escribir al respecto hoy, 2019, cuando el siglo post-Bauhaus está comenzando? Pues si yo me quisiera referir únicamente a la cuestión musical, yo diría que en muchos aspectos en música la influencia de la Bauhaus está todavía por descubrir. Decía, la enseñanza musical y mucha de la práctica musical todavía está anclada en metodologías anteriores a la Bauhaus que podemos llamar premodernas, o sea, en ciertos aspectos en la música, excepto en lo que tiene que ver con la música contemporánea, ¿no? Me estoy refiriendo a las instituciones musicales tradicionales que por algo se llaman conservatorios. Esa modernidad todavía no ha echado pie. No solamente en cuanto a los repertorios, ¿no? Porque uno ve pues la repetición ad infinitum de repertorios clásicos bastante repetidos, pero también en cuanto a metodologías. Entonces, en cuanto a la música, yo diría que todavía en la formación musical tradicional está todavía por descubrir la modernidad que implicó la Bauhaus. Yo salvaría la literatura fundante y mientras exista, pues la sigo poniendo a leer. Es decir, hay que leer porque acabo de dar un curso de epistemología y para entender la epistemología por un diseñador, por un arquitecto o por lo mismo gráfico que industrial,
tienen que aprender lo que es síntesis, lo que es abstracción, lo que es concepto, y hay que leer esos textos. Nosotros vamos a escribir. No, nosotros nos tenemos que montar, pero nosotros, por supuesto, pero es que si no partimos de esas bases, no podemos explicar el lenguaje de hoy. El lenguaje de hoy no lo podemos explicar. Por ejemplo, Netflix sacó esa serie, para mí buenísima, de Astra, ¿no? Con distintos tipos de diseñadores y arquitectos, etcétera. Y hay muchos estudiantes que cuando tú los mandas a analizar eso desde el punto de vista de crítica, de saberlo explicar, lo primero que no hay es lenguaje. Y lo primero que no hay es lenguaje, ¿por qué? Porque en el taller, ¿cómo es que tú dices taller? Sí, en argentino. En el taller, pues, no sé, se habla poco. Es decir, y después de la internet se pide, tráigame esto, tráigame el tema, tráigame el de más allá, pero el problema del diálogo, el problema de la expresión, y la expresión no tiene que decir elocuencia, tú puedes ser o no elocuente, pero sí tienes que saber comunicarte y explicar. Y si tú te pasas 7 u 8 semestres, nada más que oyendo conferencias, haciendo tareas y llevando ejercicio, y no ha habido un empate de reciprocidad de lenguaje, tú no puedes ni abstraer, ni hacer síntesis, ni darte cuenta, como por ejemplo el ejercicito de cuál es la idea concepto para yo diseñar esa botella, ¿no? ¿Qué es lo que es idea y qué es lo que es concepto? Y cómo yo saco la idea de la concepto para hacer un determinado producto. Esa cuestión tan elemental, pero tan difícil, necesita de un entrenamiento, de un ejercicio mental simplemente. Entonces hay que ir de ahí a lo simple y bueno, pues a eso nos dedicamos, a tratar de describir de qué manera poder llegar allí, pero hay que poner ejemplos. Hay que poner ejemplos, y los ejemplos casi siempre, los ejemplos que son contemporáneos a los estudiantes son los que menos entienden en relación con un lenguaje que están un poco más abstraídos. Entonces, pues, yo defendería los 5, los 4 textos fundantes, y de ahí, de todo lo que se ha escrito después, porque también hay una vulgarización de toda esa bibliografía, pero una vulgarización temible, y entonces que no forma al intelectual, porque es que hay que hablarlo así, no es el profesional. Es decir, eso de decir profesional, pues también el SENA lo hace, pero la universidad no, la universidad tiene que ir más allá, tiene que ir al hombre con pensamiento, con criterio, con un ejercicio del criterio. Y para eso hay que llegar a ese tipo de cuestión, a lo epistémico. Que se ha propagado la errónea idea que los arquitectos no deben escribir, que eso hasta les hace daño para la originalidad. Yo fui alumno y luego hice el libro de Fernando Martínez, y fueron 4 años de un posgrado etílico que hicimos con él, con Guillermo Bermúdez, y conocí la infinita sabiduría y profundidad de conocimiento de Fernando, y no escribió una sola palabra. Y yo le pregunto a los jóvenes si lo conocen, si saben qué pensaba, y no, porque las palabras se las lleva el viento. En cambio, Alberti, Palladio, Gropius, Corbusier, Wright, Rossi o Moneo han escrito, y sabemos y sabremos qué pensaban, porque la transmisión de la arquitectura es visual y espacial, pero sobre todo conceptual, que es en lo que ha insistido Aurelio. Tú dices, ¿qué escribimos? Pues tenemos que escribir volviendo a referirnos a Vitruvio, o sea, la utilitas, la firmitas y la venustas. La utilitas, ¿para qué mundo estamos actuando y qué es lo que estamos construyendo? ¿Cómo lo va a usar la sociedad? La firmitas, la técnica, ¿cómo lo vamos a construir? Porque lo nuestro no es dibujitos, lo nuestro es
construcciones que aguantan el sismo, la humedad, el tiempo, etcétera, y la venustas que ojalá nos quede bien. Y entonces la escritura es una reflexión sobre la arquitectura para que nos afinemos en ese sentido a entender los dos elementos fundamentales de la historia, que es la comprensión del momento y la comprensión de la tectónica de ese ejemplo. Bueno, creo que la propuesta de Carlos es exigente. Escribir es una de las exigencias más drásticas. A uno le dicen, bueno, pero si ya ha escrito algo, lo siguiente será fácil. Y uno sabe que no, que en la medida que va avanzando, cada día es más difícil escribir. Y cada día es más difícil escribir porque se va llenando uno de otro tipo de reflexiones. Y la reflexión que parecía sensata hace un tiempo, hoy ya tiene muchos baches que hay que salvar. Estamos en una universidad pública, universidad de una comunidad muy amplia, y pues la invitación a repensar eventos como el de la Bauhaus, yo creo que nos llevan a volver a pensarnos a nosotros mismos. Yo me imaginaba invitar aquí a Walter Gropius a que nos hiciera un esquema sobre lo que se ha oído aquí, a ver si se sonrojaba o si se levantaba y nos decía que no hemos entendido la verdad y esa creación de un mundo nuevo. No vino. Estamos en un momento un tanto extraño. La posverdad, la manera como se manejan conceptos que hasta los años 70 eran supuestamente cercanos a lo social y que hoy hacen parte de discursos de los más oscuros, pero que se utilizan las mismas palabras para describir grandes sueños y para describir grandes miserias que nos proponen. Entonces, pienso que la lección que sacamos de aquí es recuperar palabras con sentido, intentar entretejerlas en unas redacciones que nos permitan entendernos a nosotros mismos y quizás construir una mejor mundo del diseño, de la música, de la arquitectura, entendiendo que es nuestra obligación desde donde estamos colaborar, así sea con pequeños pasos, pero no tanto mirando en el espejo retrovisor y maravillándonos de los 100 años acumulados de la Bauhaus, sino aprendiendo las lecciones posibles y aplicándola a nuestra propia realidad. Bauhaus y Colombia, Carlos lo decía, no fueron muy cercanas. Hay ejemplos, podemos mostrar cosas. A mí me sorprendía un escrito en una revista, Marcha Liberal del 34, donde decían, es que estamos complicados porque este mundo del bauhausianismo nos está enredando la vida. 1934, un año llevaba cerrada la Bauhaus y en una revista con una ideología particular ya se hablaba de ese mundo. Después de tantos años, yo creo que nuestra labor es aclarar un poco nuestras ideas e intentar condensar esto que se ha discutido de unas formas certeras para la construcción de lo que viene en nuestra próximos tiempos. Gracias a los tres, gracias a quienes hoy nos acompañaron.